Todos y todas nuevamente a este programa de webinarios semanales. Hoy tenemos un tema súper relevante y no se lo pueden perder. La verdad es que les sugiero que tomen nota de todo lo que estamos transmitiendo en esta ocasión. La verdad es que tenemos un invitado de lujo y yo creo que van a surgir muchas dudas que estaremos muy contentos de irlas comentando con nuestro invitado y que bueno, nos comparta todo esto. Pues les voy a platicar quién está con nosotros. Pues está con nosotros el doctor Belmar Toledo Ortiz. ¿Y por qué está aquí? Bueno, pues porque dentro de su formación académica, él es médico cirujano egresado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en medicina de trabajo, de los pocos médicos especialistas en medicina de trabajo que existen en México, certificado además como especialista en medicina del trabajo por el consejo propio de esta rama de la medicina, y es candidato a maestro en ciencias de la administración en sistemas de salud. Pues dentro de su experiencia laboral, que es justamente parte de lo que nosotros estamos muy contentos de por qué está aquí, pues es que se ha desempeñado como médico de servicio de salud en el trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y posteriormente ocupó el cargo de jefe de la División de Salud en el Trabajo en la Delegación Sur de la Ciudad de México. Posteriormente se incorporó a las oficinas centrales del IMSS en la coordinación de salud en el trabajo, ocupando el cargo de coordinador de programas médicos del área de enfermedades del trabajo. Por otro lado, ha sido presidente del capítulo de medicina del trabajo del Colegio de Médicos Postgraduados del IMSS, y actualmente se desempeña como jefe de área de enfermedades de trabajo de la División de Riesgos de Trabajo en la misma coordinación. Esto sin mencionar, por otro lado, pues que tiene también todavía algunas otras actividades como docencia e investigación, por si fuera poco. Es catedrático académico en nivel tanto licenciatura, especialidad y maestría. Y pues bueno, la verdad es que es un honor que estés con nosotros. Belmar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jorge por la invitación y muy emocionado por poder compartir con ustedes esta charla. También les damos la bienvenida a toda la comunidad de Index Juárez. Muchas gracias también por ellos, por la retransmisión de este programa en toda esta industria de maquila y de manufactura en el norte de nuestro país. Pues bienvenidos sean, ¿no? Y empecemos a desmenuzar los temas de hoy. Belmar, vamos a hablar de la tabla de enfermedades de trabajo, ¿no? Este instrumento valiosísimo y muy importante con el que se cuenta en el marco normativo mexicano. Y nos encantará que nos hables de cómo está el estatus de la actualización de esta tabla de enfermedades, cómo va ese proyecto. Y naturalmente, pues el tema que nos ocupa en este webinario, pues es justamente los factores psicosociales asociados al trabajo, y algo que muchos personas, muchos tomadores de decisiones, incluso también médicos del trabajo que están en los centros de trabajo, pues están preguntándose cómo se va a hacer esta evaluación de enfermedades de trabajo relacionadas o relacionadas, sí, con factores de riesgo psicosocial. Pues sin más, Belmar, pues yo cierro micrófonos y dejamos que nuestra audiencia te escuche. Adelante, por favor. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Antes de empezar con el tema sobre los trastornos mentales que están presentes en la tabla de enfermedades de trabajo vigentes en la Ley Federal del Trabajo, quiero comentarles un poquito de qué es la especialidad de medicina del trabajo, cómo aborda los problemas la especialidad de medicina del trabajo ambiental. Eh, Nosotros estamos concentrados, este es un modelo de manera general muy práctico, muy sencillo de explicar, en esto que llamamos los procesos de salud y enfermedad de los trabajadores. Nosotros, los médicos del trabajo, brindamos este enfoque técnico. Todos perfectamente ubican lo que es una consulta médica, donde el médico
los interroga, los explora, y con base en lo que va encontrando, va estableciendo sospechas diagnósticas y puede conjuntar finalmente un diagnóstico que tiene que ir comprobando y descartando con pruebas de laboratorio, de gabinete, hasta que finalmente se queda con una decisión, y eso es a lo que llamamos nosotros el diagnóstico de certeza. Este proceso que les acabo de comentar es el proceso que, de manera general, todos los médicos o todos los profesionistas de la medicina utilizamos, es el método clínico. Por otro lado, tenemos el proceso de trabajo. Esto estamos hablando de todos los procesos y de todos los trabajos en los cuales nuestros trabajadores prestan sus servicios. Y estos trabajadores van a estar prestando sus servicios en un medio ambiente de trabajo que tiene diferentes características. Cada uno de ellos eh, puede tener características que pueden poner en riesgo su salud en el corto, mediano, largo y muy largo plazo. A estas características nosotros las llamamos factores de riesgo. Los factores de riesgo se encarga un grupo gigantesco multidisciplinario de caracterizarlos, limitarlos, controlarlos y establecer que la exposición a estos factores de riesgo en los centros de trabajo sea lo más controlado posible, lo más limitado posible. Sin embargo, siempre, dependiendo del trabajo, vamos a estar en contacto con estos factores de riesgo. Hoy en particular, para esta parte de la salud mental, estaremos hablando de factores de riesgo psicosociales, pero también tenemos que algunos factores de riesgo químicos también pueden alterar el funcionamiento cerebral y entonces también pueden causar enfermedades. Ahora, esto lo hacemos en nuestra legislación vigente, es decir, lo hacemos en la República Mexicana, nos rige la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, nos rige la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, sobre todo para empresas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si se dan cuenta, en medio de este modelo hay una flecha bidireccional, es decir, el proceso salud-enfermedad, la salud de los trabajadores, va a impactar directamente en el proceso de trabajo. ¿Y cómo se impacta? Se impacta de manera positiva cuando somos productivos. Trabajadores sanos, de manera general, van a ser trabajadores productivos. Entonces, ahí se impacta de manera positiva en esta dirección. Pero también podemos impactarlo de manera negativa. Trabajadores enfermos podrían estar ocasionando ausentismo, presentismo, baja productividad y una serie de cosas que van a estar impactando directamente el proceso de trabajo de manera negativa. Por el otro lado, la otra flecha es cómo impacta el trabajo en el proceso de salud e enfermedad de los trabajadores. La manera fácil de generarlo es justo que el trabajo impacta positivamente, entonces podemos tener trabajos, condiciones de trabajo, actividades de trabajo que van a estar impactando positivamente en los trabajadores. Podemos encontrar dentro de muchos ejemplos, uno sencillo, podemos ver un albañil, que cómo impacta el trabajo dentro de su proceso de salud de enfermedad. Generalmente el trabajo lo está impactando en su fortaleza física. Los albañiles no van al gimnasio, no están construyendo músculo, pero es su propio trabajo el que de una manera general está haciendo y desarrollando su capacidad muscular, su fortaleza física, entonces de alguna manera está impactando positivamente. La otra forma en la que encontramos esta relación es cuando el trabajo impacta negativamente en el proceso salud-enfermedad, es decir, los factores de riesgo, por el tiempo con el que hemos estado expuesto a ellos, van a causar, como lo dije hace rato, en el corto, mediano, largo y muy largo plazo, efectos en la salud, es decir, van a enfermar a nuestros trabajadores. Entonces, esta relación es muy importante porque nosotros tenemos que conocer desde el punto de vista médico cuáles son estos factores de riesgo que pueden generar o condicionar estas enfermedades de trabajo de acuerdo a esta legislación vigente, y es lo que vamos a hablar. La que sigue, por favor, Jorge. Gracias, Belmar. Nada más un comentario. Desde aquí ya se vislumbra la complejidad. Fíjate que a diferencia de otras ramas de especialización de la medicina, ¿no? Nos podríamos centrar como en una rama muy específica y muy, digamos, muy concreta. A mí se me hace muy complicada y loable quienes se dedican a esto, a la medicina del trabajo, que más bien se especifican a un contexto, a un entorno y al tema, y ese contexto naturalmente es el laboral. Este,
¿Por qué lo digo? Porque no solamente tienen que dominar esto del proceso salud-enfermedad, ¿no? Así es. Que es común a todos los médicos y a todos, todo el personal de salud, mejor dicho, ¿no? Enfermería, psicología, todos de alguna u otra forma se basan su práctica clínica en eso, en el proceso salud-enfermedad, pero los que se dedican a la medicina del trabajo, a la salud ocupacional, además tienen que dominar estos otros procesos que por sí ya también son complejos, el proceso de trabajo, y además añádale también el tema de la regulación. Entonces, refuerzo esto, o sea, realmente es algo complejo, es algo transdisciplinar y que, pues bueno, es algo que me surgió ahorita de ver este esquema con el que nos abres esta charla, Bernardo. Ok, muchas gracias, Jorge. Avancemos. Justo vamos a platicar ahorita de este marco legal. Entonces, ¿no? ¿La que sigue? Justo el fundamento legal de las enfermedades de trabajo lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 475, que se define como todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Más o menos lo que estamos platicando, entonces, se definen que estas enfermedades van a tener su origen en el trabajo por la acción continuada de una causa. Y esta causa es a lo que nosotros denominamos técnicamente un factor de riesgo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Dentro de este mismo artículo, en su 475 bis, se establecen cuáles son las responsabilidades del patrón y nos acota que el patrón es responsable de la seguridad, higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo conforme a esta ley, a sus disposiciones y a sus reglamentos, cumpliendo con las normas oficiales mexicanas que apliquen para los diferentes factores de riesgo que estén presentes en su centro de trabajo. Por otro lado, también nos dice que es obligación de los trabajadores que tienen que cumplir con estas medidas preventivas de seguridad y de higiene que establecen los reglamentos y las normas expedidas por estas mismas autoridades competentes. Entonces, aquí se establece que tanto el patrón es responsable de cuidarlos, a los trabajadores, y también los trabajadores se tienen que cuidar al respetar este cumplimiento legal. La que sigue, por favor. Particularmente hablando de la salud mental, o en este caso ya del daño mental, la Ley Federal del Trabajo, su artículo 513 en su fracción 161, solamente contempla hoy día una sola fracción psicosocial o de trastorno mental que se llama neurosis. Y está contemplada, de acuerdo a esta ley, para pilotos, sabedores, telefonistas y otras actividades similares. La neurosis, si recordamos hoy día, es un término anacrónico, es un término que ya no se utiliza. En la medicina moderna, la neurosis ha quedado supeditada por una gran cantidad de enfermedades que tienen sus criterios diagnósticos específicos para esto. Sin embargo, tenemos que recordar que esto es una enfermedad profesional, está contenida dentro de un marco legal y también tenemos que conocer que esta tabla de enfermedades desde 1970 no se ha actualizado. Tiene más de 50 años que no se ha actualizado la nomenclatura ni la forma en la cual se establece la tabla. ¿Okay? Sin embargo, la propia Ley Federal del Trabajo establece que esta es una tabla abierta, es una tabla que junto con el artículo 17 de la propia ley nos dice que a falta de una disposición expresa en la ley, se van a tomar en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social, que proceden del 123 constitucional, las jurisprudencias, la costumbre y la equidad. Es decir, los diagnósticos modernos hoy día que tenga un trabajador eh, por la exposición a factores de riesgo psicosociales pueden ser reconocidos en esta misma ley, con la ley vigente, con la fracción 161 de neurosis, aplicando el artículo 17 por similitud, porque no viene expresamente el nombre, pero estamos hablando de los mismos factores de riesgo y las mismas relaciones causales. La que sigue, por favor. La tabla vigente de enfermedades de trabajo está conformada por los siguientes grupos: neumoconiosis,
y enfermedades broncopulmonares, enfermedades de las vías respiratorias producidas por vapores, dermatosis, oftalmopatías profesionales, intoxicaciones, infecciones, parasitosis, micosis y virosis, y vamos viendo a la derecha el número de enfermedades que están reconocidas en la tabla, ¿ok? Y esta enfermedad de neurosis viene en la parte de hasta abajo, dentro del grupo de enfermedades endógenas, donde en cuales encontramos 6, y como les comentaba, esta tabla no se ha actualizado desde 1970. ¿La que sigue? Entonces, existe un proyecto de actualización de esta tabla de enfermedades de trabajo. ¿Cuál es el objetivo general? Pues es actualizarlos a lo más moderno que tengamos, eh, tratando de tener una más completa y equitativa identificación y evaluación de las enfermedades laborales. Este proyecto está en función desde, lleva más de una década trabajándose, y se han reunido múltiples especialistas de todas las ramas de la medicina para tratar de actualizar y darle vigencia, establecer criterios médicos técnicos vigentes, actuales, que sean fácilmente aplicables en todo el país para poder incorporar nuevas enfermedades, modificarle los nombres, actualizar los criterios médico-técnicos para poder identificarlas. Entonces, dentro de estos objetivos específicos, vamos a incorporar nuevas enfermedades. Obviamente tiene un atraso de 50 años esta ley. Se van a tratar de determinar de manera precisa cuáles son los trabajadores que están expuestos a qué factores de riesgo de acuerdo a su actividad económica, ¿ok? Cómo van a afectar su salud o cómo se puede afectar su salud. Se van a adicionar los elementos clínicos y de laboratorio mínimos requeridos para poder establecer un diagnóstico de esta enfermedad. Y se tiene que proveer la metodología estandarizada para poder evaluar objetivamente la capacidad organofuncional residual, es decir, si existe alguna secuela después del tratamiento que se haya generado por la enfermedad o el accidente sufrido, con relación a la aptitud para el trabajo y la calidad de vida. ¿La que sigue? Entonces, como les comentaba, este proyecto lleva más de 10 años trabajándose, no es un proyecto nuevo. Se han estado reuniendo los grupos médicos, tanto de la comunidad académica como de la comunidad de los patrones, la comunidad de los sindicatos, para poder actualizar y hacer una revisión de toda la literatura médica disponible que pueda estar estableciendo estas asociaciones o relaciones causales con los daños y dependiendo de los factores de riesgo específicos. Entonces, la nueva tabla se está integrando de esta manera a través de 11 grupos, en el cual del lado derecho ven en la denominación de los grupos, prácticamente son los mismos grupos que tenemos en la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10, y vigente significa que son las enfermedades que pertenecen a este ordenamiento. Por ejemplo, de enfermedades infecciosas y parasitarias tenemos 21 vigentes. Con las revisiones que se hicieron del grupo de trabajo, se están proponiendo que ya no sean 21, sino que sean 40, es decir, se están adicionando 19 enfermedades infecciosas más, dentro de las cuales, por ejemplo, podríamos estar hablando de COVID-19. Hace 50 años no teníamos esta enfermedad, pero ahora nos hemos dado cuenta que es importante y que obviamente su origen puede estar en el trabajo. Los cánceres, teníamos 4 cánceres, se están aumentando 23. Bueno, se están aumentando 19, ya tendríamos 23 cánceres. Y los trastornos mentales, como les comenté, solamente teníamos uno, que era la neurosis. Se están proponiendo 3, se están aumentando prácticamente 2 más y se están actualizando y modernizando la nomenclatura. ¿Okay? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estos trastornos mentales que se estarían proponiendo para ingresar a la nueva tabla de enfermedades? Bueno, como tal, los trastornos mentales orgánicos, estos están dados generalmente por factores de riesgo químico, es decir, estamos hablando de intoxicaciones agudas, subagudas y crónicas, ¿ok? Y algunos traumatismos cráneoencefálicos, caídas de distintos niveles donde se produce un golpe fuerte en la cabeza y entonces la secuela o el daño a la salud presentado puede generarse en un trastorno mental orgánico. Orgánico significa que está alterada la fisiología cerebral, entonces tenemos un daño realmente en un órgano, en este caso sería el cerebro. Ahora, con factores de riesgo psicosocial estamos hablando de los trastornos de ansiedad, los trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, es decir, de los trastornos circadianos, y los trastornos por estrés grave y de adaptación. Aquí, eventualmente, la bioquímica cerebral está alterada,
¿ok? Pero no es propiamente un daño orgánico, ¿ok? Sino esto está regulado precisamente por la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo. ¿Ok? Esta es justo la tabla de enfermedades de trabajo, entonces tenemos que encontrar que estos factores de riesgo estén presentes en el trabajo. ¿Ok? Sigue, por favor. Bueno, dentro de este proyecto de actualización, ¿qué es lo que va a traer cada nueva enfermedad? Bueno, sus datos de identificación, cómo se llama la enfermedad, cuál es la clasificación internacional de enfermedades con la que se está relacionando, cuáles son estos agentes o factores de riesgo que se están relacionando con el daño y que pueden causar la enfermedad, en dónde se presentan principalmente este tipo de factores, en qué actividades económicas y cuáles son los puestos de trabajo más comunes en los que normalmente se pueden encontrar estos agentes y en estas actividades económicas. ¿Cuáles son entonces estos principales signos y síntomas para establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad? Este es el proceso y enfoque médico. Eh, ¿Cuáles son los estudios necesarios para poder sustentar el diagnóstico? eh, y cuáles son las características de exposición laboral que se tienen que cumplir. Es decir, explicar las latencias. ¿Con cuánto tiempo de exposición yo necesito, más o menos, para poder generar el daño a la salud? ¿Ok? O cómo puedo establecer con base en esto las actividades o las acciones preventivas. Entonces, con base en la exposición laboral, se establecen estos criterios para establecer la relación causal de la enfermedad y en caso de que exista la enfermedad y que la enfermedad quede con alguna secuela, entonces, se estarán también proponiendo de manera general los artículos de evaluación de la tabla del 514 para poder reconocer e indemnizar cada una de estas alteraciones organofuncionales. ¿Aquí sigue? Bueno, dentro de los beneficios que se va a tener con esta nueva actualización de la tabla, bueno, es que primero vamos a tener certeza jurídica al aportar las pruebas desde la calificación de la enfermedad. Estandarización de esta metodología para caracterizar los factores de riesgo con el patrón responsable de la enfermedad, así como poder establecer las secuelas generadas tanto de las enfermedades como de los accidentes. Vamos a tener eliminación de las variaciones en los porcentajes de evaluación y por lo tanto la contrademanda que exista con los trabajadores o los patrones por decir que a un trabajador se le dio un poco más, un poco menos por el daño causado, cuando el daño es prácticamente el mismo en términos médico-técnicos. Vamos a poder establecer o estandarizar los estudios mínimos necesarios para poder comprobar la relación causal que deben de tener todas las entidades calificadoras o defensoras, como el IMSS, el Profedet, el Poder Judicial, etcétera. Es decir, no vamos a estar estandarizando o pidiendo estudios súper especializados que a lo mejor en muchas partes del país no se puede tener acceso a ellos, o que el propio trabajador que tenga que demandar a su patrón vaya a tener que pagar y que vaya a ser onerosos cuando no sean necesarios. Entonces se establecen los mínimos necesarios para que se pueda probar que existe esta enfermedad. Esto obviamente va a bajar los costos en los juicios laborales, tanto los costos como el número de juicios laborales y, y por consiguiente pues se va a disminuir la corrupción de manera general en todo el proceso. ¿Okay? La que sigue, por favor. Ok, regresando entonces a este modelo, ya platicamos de la parte de abajo. ¿Cuál es nuestra legislación vigente y qué es lo que nos faculta para poder reconocer que una enfermedad está relacionada con el trabajo? Los procesos de arriba, el enfoque médico o la enfermedad de trabajo, una enfermedad que tiene su origen en el trabajo y el propio trabajo donde está la exposición laboral que puede estar causando este daño. ¿Ok? La que sigue, por favor. Regresemos entonces al modelo conceptual de la medicina del trabajo, y aquí ya lo voy a enfocar a la parte de la calificación de una probable enfermedad de trabajo. Del lado izquierdo, acuérdense que estábamos hablando del enfoque médico, justo de las enfermedades, de los daños a la salud, del proceso salud-enfermedad. Entonces aquí estamos identificando todas las enfermedades mentales que pueden existir, pero no solamente son mentales las que podemos encontrar por los factores de riesgo psicosocial, son las clásicas, las mentales, pero también encontramos las enfermedades cardiovasculares y las neurológicas, como les platiqué, el karoshi son situaciones psicosociales donde la gente muere trabajando. Esto es algo muy común, sobre todo en la cultura oriental, pero también en México cada día tenemos más casos de estos. ¿Ok? Del otro lado, del lado derecho, identificamos el ambiente de trabajo y la presencia o no de esos factores de riesgo psicosocial,
Dentro de los psicosociales estamos encontrando los que dice en la norma, de manera general, el contenido y la organización del trabajo, a través de las propias variables que están midiendo estos dos modelos presentes en la norma, que es el modelo demanda-control y el desequilibrio esfuerzo-recompensa. Entonces, con eso nosotros estamos estableciendo que existen estos factores de riesgo, que hay una exposición laboral. Estos propios factores psicosociales van a estar generando en el mediano, largo plazo estrés laboral, que si no se controla, el estrés va a estar a través del mobbing o de la violencia en el trabajo y del burnout a través de la forma en la que yo estoy fundiendo o exigiéndoles o quemando a mis trabajadores. Y entonces, si esto se prolonga, es muy posible que esto pueda estar explicando el daño a la salud. Y esto de acuerdo al marco legal vigente que ya vimos, que nos faculta la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 475 para establecer la acción continuada de una causa. En esta causa, la causa son la exposición a los factores de riesgo psicosocial, y podemos encontrarla dentro de nuestro marco como una enfermedad de trabajo, hoy en la fracción 161 neurosis, con la aplicación del 17 por similitud. Entonces, esta sería la forma en la que nosotros estaríamos relacionando la exposición con el daño, ¿ok? Dentro de nuestro marco legal. La que sigue, por favor. Ahora, no es así de simple como lo mencionábamos, y que de entrada no es nada simple. La que sigue. Primero tenemos nosotros que identificar que tenemos una enfermedad, es decir, que efectivamente ya tengamos un trabajador dañado, que ya esté siendo valorado, que ya haya sido identificado por un médico psiquiatra incluso, para poder ponerle nombre a la enfermedad que padece el trabajador. La que sigue, por favor. Entonces, si tenemos eso, estamos confirmando el efecto. La que sigue. ¿Podemos darle clic, clic, clic para que se desplieguen todas? Gracias. Ok. 2. Si ya tenemos un daño a la salud, ya tengo una enfermedad y dentro de mi análisis clínico yo hago un interrogatorio y entonces empiezo a construir una historia laboral, una historia clínica, y entonces empiezo a preguntar cuáles son estos factores importantes, en este caso los psicosociales, que se pueden presentar dentro del trabajo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto tiempo tengo trabajando en esta actividad? Mis niveles de responsabilidad. Entonces, yo construyo una historia que me está dando el paciente, y entonces ante esta historia yo sospecho que puede ser que el daño a la salud sí tenga un origen en el trabajo, esté asociado al trabajo, esté relacionado con el trabajo o esté exacerbado por el trabajo. Todas las anteriores en esta legislación se consideran de trabajo, ¿ok? 3. Describo la latencia de la exposición, lo que les comentaba. ¿Cuánto tiempo he tenido yo esta exposición? Solamente fue una semana que estuvimos todos trabajando, 2 días, que es el cierre de mes, donde tradicionalmente todos estamos a full y a tope, o no. Esta es una situación que ya lleva años desde que despidieron a mis 3 compañeros y ahora yo saco el trabajo de 4 personas. Entonces mis niveles de responsabilidad, mi carga de trabajo se elevó. No he tomado vacaciones en los últimos 2, 3, 4, 5, 10 años. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo y cuánto tiempo he vivido yo con ellos? Eso es lo que decimos que es la latencia. La 4 es cómo estamos identificando y hay que caracterizar y documentar el factor de riesgo en el ambiente laboral. Es decir, hay que ir y preguntarle al patrón y al centro de trabajo cómo están trabajando. ¿Ok? Entonces, esa es la parte en la que nosotros vamos e investigamos el medio ambiente de trabajo y entonces hacemos entrevistas diferentes. No hacemos la norma 35 es preventiva. Aquí ya lo que nosotros estamos haciendo es la investigación, estamos corriendo un protocolo de investigación para calificar una probable enfermedad de trabajo y establecer que sí se trata o no de esta relación causal con el trabajo. Entonces es una metodología diferente, pero sí implica en ir al centro de trabajo y hacer entrevistas con los compañeros, con los jefes, de manera general, y tener la evidencia de cómo se están presentando las cosas para poder caracterizar y documentar esta exposición a los riesgos de trabajo. 2. Con esto nosotros hacemos un análisis y estimamos la exposición. Si aplica
En el caso de manera general para ruido, para factores químicos, para contaminantes del ambiente, podemos hacer una medición de estas sustancias en el medio ambiente de trabajo, y un monitoreo biológico en el paciente para saber si hay metales, si hay datos em, de solventes orgánicos, o alguna otra situación que pudiera explicar también el daño o la presencia de un trastorno mental orgánico, pero de manera general lo que hacemos es ir al centro de trabajo para hacer un protocolo de estudio de factores psicosociales. Y al final tomamos una decisión con todos los elementos que tenemos. Los elementos tanto del trabajo, los elementos tanto clínicos, pero también nosotros preguntamos cómo está la situación familiar, la situación comunitaria dentro del trabajador para poder establecer si también pudiera ser esta parte familiar la que pudiera explicar o contribuir a, a este trastorno mental, a esta parte del estrés por situación de vida comunitario, o es el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de sopesar y de encontrar los elementos donde nos diga justo si es el trabajo o no es el trabajo el que pudiera estar explicando esta asociación causal con la enfermedad. Entonces, con base en eso, estableceríamos nosotros la calificación correspondiente como sí o no de trabajo.